Guatevisión presenta. Amigos, buen día. Jueves 9 de febrero del año 2017. Nos da muchísimo gusto saludarlos. Vero, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo. Qué gusto poder estarlos acompañando y bueno, tener toda la información lista para que ustedes inicien muy bien su jueves. Temas tan importantes para abordar. Le contamos que la temperatura actual es de 14 grados centígrados, la sensación térmica 15 grados centígrados. Y hay que empezar entonces con los títulos y toda la información de la jornada. Noticias de Guatemala y del mundo a continuación. Capturada Blanca Stalin, Policía Nacional Civil y Ministerio Público dan con la magistrada en una tienda ubicada en la zona 9 capitalina. La magistrada pretendía burlar a las autoridades portando un arma de fuego, una peluca, lentes oscuros y ropa deportiva para no ser identificada. Bueno, es el espectáculo y show que siempre quiere tener la CICIG, ¿no? Esos son los espectáculos que arman la CICIG y no tenemos otra cosa que hacer en Guatemala que aguantar a una persona que se emborrachó con una testigo en Colombia, según ustedes lo pueden ver en el periódico. ¿Dónde fue capturada, magistrada? En mi casa. Bajo fuertes medidas de seguridad, la magistrada Blanca Stalin fue trasladada a Torre de Tribunales. Pasó la noche en Mariscal Zavala. ¿Se siente traicionada por la justicia? ¿Por quién exactamente, magistrada? Por toda la justicia, porque la justicia está cooptada. ¿Por quién? Tranquilo, Pasito, por favor. Bueno, de esta manera y a través de estas declaraciones, Stalin arremetía contra la CICIG y el Ministerio Público por acciones en su contra. Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mantienen el hermetismo en el caso Blanca Stalin y todavía no eligen a quién va a presidir el organismo judicial. Tenemos que hablar del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tacha de politizada a la justicia de ese país norteamericano. El gobierno de Colombia y la guerrilla inician negociaciones de paz a puerta cerrada. Esto se daba en Ecuador. En temas deportivos, expresidente de Comunicaciones Roberto Arzú lanza públicamente su interés por comprar este equipo. En noticias del deporte internacional, el Alavés sorprendió a Celta y será rival del Barcelona en el final de la Copa del Rey. ¿Y qué tenemos en espectáculos esta mañana? Hablamos de la Miss Universo, estamos hablando de la originaria de Francia que aclara todo sobre sus preferencias sexuales. También hoy un tema importante hablando de la crisis en el sistema de justicia. Hoy justamente hablaremos de la elección en el Colegio de Abogados, quienes también nos darán la impresión del caso Stalin, el tema del día. Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos que hablar de los temas más importantes de este día. 46 minutos pasan de las 5 de la mañana. Magistrada capturada. Era la crónica de algo que comenzaba ayer cuando había pedido de captura contra Blanca Stalin. Y bueno, inmediatamente tanto el MP como las fuerzas vinculadas al caso intentaban dar con el paradero de la magistrada. Y es que completamente caracterizada era como la encontraban, sí, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia señalada del delito de tráfico de influencias. Hacía un juez de sentencia, afirma la prensa que la justicia está cooptada. Ella, bueno, recordemos que ha sido capturada disfrazada con una peluca pelirroja en una abarrotería del sector de la zona 9 en donde se ocultaba y de inmediato se le trasladó engrilletada a la Torre de Tribunales. Los agentes de la Policía Nacional Civil que participaron en el operativo de captura de la magistrada Blanca Stalin incautaron una pistola calibre .380 y municiones a la funcionaria con la cual habría intentado dispararle a los captores y posteriormente intentar suicidarse. Todo en esta abarrotería ubicada en la zona 9. La magistrada respondió a los periodistas, pasó la noche en Mariscal Zavala. Su abogado, bueno, logró, entre otras cosas, que no se quedara en la carceleta de Torre de Tribunales, pero hoy tiene su primera audiencia de declaración. Recordamos
La policía incautó esta pistola a la magistrada, usaba peluca al ser detenida, una peluca pelirroja, y fue capturada, como bien comentábamos, a las zonas 9 por haber intentado cambiar su aspecto físico al utilizar justamente esta peluca de cabello corto. Bueno, importante mencionar y recordar entonces que ella es investigada por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala luego de haber sido despojada de su inmunidad por el Congreso de la República y luego de que el juez de sentencia, Carlos Ruano, la denunció de haberlo presionado para favorecer a su hijo. Hoy conoceremos un poco más sobre su perfil, sobre lo que ha ocurrido en torno a estas acusaciones que existen en su contra y sus declaraciones al respecto. Bueno, efectivamente decía, entre otras cosas, que el Ministerio Público es un mentiroso, un farsante y un hipócrita, igual que la CICIG. Así respondía la funcionaria a preguntas de periodistas que le esperaban en el parqueo de la Torre de Tribunales. La pesquisa que el órgano investigador realiza contra la magistrada señala que habría tratado de influir en un juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, donde se conocería el juicio de acuerdo a la información dada a conocer. Efectivamente, vamos a comenzar repasando la crónica de lo que ocurría ayer con la captura de Blanca Stalin. Aquí algunos datos interesantes porque hoy hay mucho que hablar en relación al tema, las repercusiones, las reacciones y por supuesto lo que hoy se espera a partir de las 9 de la mañana cuando se presente en audiencia de primera declaración ante la justicia. Comenzamos con la crónica antes de seguir abordando otros temas de la justicia del país. Las fuerzas de seguridad pretendían ejecutar la orden de captura en contra de Blanca Stalin, pero no fue ubicada en su casa en la zona 16. El abogado defensor aseguró que la magistrada se encontraba internada en un hospital y que se presentaría ante el juzgado. El Ministerio Público la buscó en 3 hospitales sin encontrarla. Horas después, Stalin fue ubicada en el interior de la tienda La Bendición en la zona 9 capitalina, en donde se realizó la captura. Bueno, y seguimos abordando este tema, por supuesto, para hablar y contarles la realidad de lo que está ocurriendo esta mañana y siguiendo la crónica de lo que pasaba justamente con la captura de Blanca Stalin y las fuerzas de seguridad que desde horas tempranas de la jornada de ayer buscaban a Stalin. La magistrada Blanca Stalin no quería ser capturada y evitó por varias horas que no fuera así. Stalin utilizaba una peluca y ropa deportiva para cambiar su atuendo. Con esto pretendía que la Policía Nacional Civil no la reconociera y así evitar su captura. Sin embargo, un fiscal la reconoció y la detuvo. Pero además, Stalin se portó agresiva con los policías que la capturaron. Según el parte policial, la magistrada portaba un arma de fuego con la cual intentó herir a los agentes y posteriormente su plan era suicidarse. El vocero de la Policía Nacional Civil informó que se tuvo que usar la fuerza policial para reducir al orden a la magistrada. Efectivamente, todo esto se generaba ayer y todas las reacciones que inmediatamente se daban luego de la captura de Blanca Stalin. Y es que tenemos que hablar justamente cómo bajo fuertes medidas de seguridad Blanca Stalin entonces era trasladada a Torre de Tribunales. Ustedes podían ver las imágenes y veremos a continuación cómo con lentes oscuros y disfrazada con una peluca era como ella era capturada entonces y trasladada a Torre de Tribunales. ¿Cuáles eran sus declaraciones y esas, bueno, primeras repercusiones en torno a esta captura? Lo vemos a continuación. No le ponga la mano, no le ponga la mano, solo camina, solo camina. Magistrada, ¿qué piensa de esta captura? Bueno, es el espectáculo y show que siempre quiere tener la CICIG, ¿no? Esos son los espectáculos que arman la CICIG y no tenemos otra cosa que hacer en Guatemala que aguantar a una persona que se emborrachó con una testigo en Colombia, según ustedes lo pueden ver en el periódico. ¿Dónde fue capturada, magistrada? En mi caso. ¿Dónde fue capturada, magistrada? Ahí le digo, si me permiten pasar. Ay. Magistrada, ¿dónde fue Permiso. capturada? Permiso, señores.
Bueno, llegaba al sótano de la torre de tribunales, efectivamente, Blanca Stalin, y ahí comenzaba también a dar declaraciones a los medios de comunicación y arremetió contra todos, contra periodistas, contra la CICIG, contra el Ministerio Público. Habló justamente que el sistema de justicia del país está cooptado, los periodistas le preguntaban por quién y reiteraba nuevamente y muy enfáticamente que por la CICIG y el Ministerio Público. Sigamos con la crónica de lo que ocurría ayer con la captura de Blanca Stalin. Yo estaba en mi casa. ¿Hasta qué momento estuvo en su casa, señora magistrada? Ay, mire, señor, ¿saben una cosa, hombre? Les dije que cuando después de que me escuche el juez, les voy a decir todo lo que ustedes quieran, ¿oye? Según su abogado, usted estuvo en un centro asistencial por lo menos ayer. ¿Qué le pasó? No. Bueno, mire, esas son cosas íntimas, no quiere que le diga que me vino la menstruación, ¿verdad? Pero sí estuvo hospitalizada. Magistrada. ¿Usted estuvo Magistrada, ¿cuál es su salud? ¿Cómo está usted de salud? Ya les dije que cuando después de que me quiten las esposas y que me haya escuchado un juez, les voy a explicar sentados con ustedes, como personas correctas que somos. ¿Su hijo iba a llegar a tal punto de capturarla? Mire, como está la CICIG en Guatemala, capturan a usted hasta por salvar a su madre y que le mate su marido. Magistrada, ahora que usted se encuentra detenida, debe de enfrentar audiencia de primera declaración. Si usted dice que el sistema de justicia está cooptado, ¿usted tiene esperanza de recuperar su libertad? No. ¿Qué espera, magistrada? ¿Qué espera Me manden entonces? a la cárcel, si eso es lo que se hace aquí en Guatemala. ¿Usted se siente traicionada por la justicia? Nada. ¿Por quién exactamente, magistrada? Por toda la justicia, porque la justicia está cooptada. ¿Por quién? Por la Tranquilo, CICIG y el Cuasito, por MP. favor. Usted dijo a su ingreso que ellos eran unos mentirosos, magistrada. Son unos mentirosos y farsantes. El tipo que entró hoy al lugar donde yo vivo, entró y es un tipo que ha perseguido a mi familia durante todo el debate de mis hijos. Bueno, y empezamos a hablar de las repercusiones por la captura de Blanca Stalin. Renzo Rosal, analista político. Buen día, Renzo, gracias por acompañarnos. Bueno, la crónica terminó rápido ayer con la captura de Blanca Stalin. Hoy, indudablemente, es un día de vital importancia porque hará su declaración, la primera declaración ante las autoridades, y tenemos que hablar en general de todo lo que está ocurriendo y las repercusiones y reacciones de las fuertes declaraciones de Stalin contra el Ministerio Público y la CICIG. Lectura y análisis de este tema. Te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Este caso creo que resulta absolutamente emblemático porque se trata en principio de la tercera magistrada de la Corte Suprema de Justicia que es indicada, pero que en este caso en particular reviste bastante casi que tintes de orden peliculesco, tomando en cuenta que ella fue escurridiza, se escondió, huyó, mintió, inclusive presentó una certificación médica que será seguramente sujeto de otro tipo de análisis, pero en concreto creo que también aumentó el número de delitos o de posibles delitos en los que ha incurrido, porque además del tema del tráfico de influencias, ayer mismo seguramente el Ministerio Público le podría imputar 2 o 3 delitos adicionales. Creo que en este caso finalmente finaliza, digamos, o puede finalizar un capítulo de esta novela e iniciarán ahora los siguientes que tienen que ver hoy con la posible ya vinculación directa, sindicarla por parte de la juzgadora responsable de este caso. Lo segundo, el poder seguramente no otorgarle ninguna medida provisional, sino una medida más de encarcelamiento, tomando en cuenta que con el caso de Blanca Stalin sí existe evidente peligro de fuga, pero al mismo tiempo esto tiene consecuencias también graves hacia el interior del resto de la Corte Suprema de Justicia, donde está empantanada la elección de quien va a presidir ese organismo durante lo que queda de este año, pero que ahora se dificultan esos acuerdos tomando en cuenta precisamente esta captura, y lo que de aquí en adelante Blanca Stalin seguramente lo que está haciendo es despotricando en contra de los que han sido los responsables de poderla poner en la picota, el Ministerio Público y la CICIG, y ella está esgrimiendo los argumentos que han precisamente manifestado todos aquellos que han, o la mayoría de los que han sido acusados en los casos de corrupción.
Renzo, es importante hablar del impacto que esto tiene para el sistema de justicia del país. Estamos hablando concretamente de la credibilidad del máximo organismo de justicia, la relación directa que podemos hacer también con la elección del presidente del organismo. Ya llevan 10 rondas y todavía no hay decisiones. ¿Tendrá algún impacto severo esta detención, las declaraciones que muchos consideran manotazos de ahogado que ayer daba Blanca Stalin cuando era capturada contra la CICIG, contra el Ministerio Público al decir que está cooptado el sistema de justicia? Vamos. En definitiva, ¿cómo influye esto en el organismo judicial? Bueno, precisamente esa es la piedra angular de este caso. Tal parece que Blanca Stalin es el prototipo de buena parte de los que son los juzgadores actualmente, es decir, su prepotencia, lo que esgrimió en los últimos días y particularmente ayer, denotan precisamente el nivel de perversidad, el nivel de debilitamiento del sistema de justicia en general y por lo tanto pone también acento en la necesidad de llevar a cabo reformas contundentes en ese sistema, porque de lo contrario, hoy es Blanca Stalin, mañana puede ser otro tipo de magistrado con nombre distinto, pero con conductas, con manifestaciones totalmente similares. Así que creo que aquí el punto central es cómo el caso Stalin denota, profundiza la debilidad, el proceso de control de la politización de la justicia que actualmente se tiene y que indiscutiblemente requieren medidas no cosméticas o no paliativas, sino medidas muchísimo más fuertes. Pone también el acento, como ya mencionaba anteriormente, en la elección de del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Podría dar esto como resultado que se enconen, que se puedan profundizar las diferencias entre los dos grupos que están eligiendo. Ahora también está por verse si al finalmente con la captura Blanca Stalin es destituida de su cargo, que ahora ya podría eso proceder, también le tiran la pelota al Congreso de la República para que puedan nombrar a quien va a sustituir al magistrado número 13 y eso podría readecuar los números para lograr el famoso voto número 9, que es el que ha impedido en estas 10 rondas que se nombre al siguiente presidente del organismo judicial. Gracias, Renzo, por el análisis. Vamos a continuar hablando de este tema. Luego de la captura de Blanca Stalin, reiteremos hoy a partir de las 9 de la mañana. Obviamente, gran movimiento habrá allí para conocer las declaraciones de Blanca Stalin y lo que tenga que decir en relación a este caso tráfico de influencias por lo que ha sido capturada. Ahora continuamos hablando de este tema, que es indudablemente la noticia de mayor impacto en esta jornada. Verónica. Claro, Ricardo, y es que justamente nos enfocamos en las declaraciones que tenía la magistrada y cómo ella arremetía no solamente en contra del Ministerio Público, en contra de la justicia guatemalteca, sino también de la CICIG. ¿Qué es lo que opinan los representantes de este último organismo? Tenemos a continuación las declaraciones. Supongo que huyendo, toda vez que inclusive existen imágenes en las que se determina de que inclusive tenía una peluca, algún disfraz, y supongo que con el propósito de rehuir el control de las autoridades. ¿A qué hora se realizó la captura finalmente? Aproximadamente a la 1:20 de la tarde. Como parte de las labores de ubicación, pues se realizaron seguimientos que comprendieron el inmueble en el que ella habitaba y se permitió hoy la detención derivado de los seguimientos realizados. Fue detenida en la 7ª Avenida y 13 calle de la zona 9 en las afueras de un edificio. Con el análisis y la crónica, inmediatamente buscábamos las reacciones de sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia. 3 magistrados hablaban al respecto e insistimos sobre las fuertes declaraciones que hacía Blanca Stalin contra el Ministerio Público y la CICIG. Esto decían. No pienso ni opino, sino que simplemente pues me reservo toda reacción sentimental. Pero créanme que nadie venimos a los altos cargos a pasar tan duros momentos. Todos queremos tener impacto en cambiar cosas en la nación, en mejorar y hacer un buen trabajo. Esta es una cuestión que nosotros debemos enfrentarla, somos jueces y en ese sentido pues en su momento debimos resolver las diligencias, la solicitud de las diligencias de antejuicio, también es del conocimiento público que se admitieron para su trámite, se remitieron al Congreso y únicamente estamos actuando de conformidad a los requerimientos que en su momento son formulados, tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Yo creo que es una oportunidad de reflexión que nosotros como jueces debemos tener para poder ejercer las funciones de la forma más correcta posible. Bueno, pues lo único que puedo decir es que se lleve a cabo el debido proceso, ¿verdad? Que se cumpla con todas las garantías
y que obviamente en este momento pues a ella le corresponde la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero esa es una muestra de que la justicia es para todos, desde una más alta magistratura hasta a un empleado de un nivel operativo en el organismo judicial. 6 de la mañana con 2 minutos, seguimos hablando sobre este tema, y es que cuando ya se conocía que existía una orden de captura en contra de Blanca Stalin, pero aún no había sido aprendida, se conocía que era lo que opinaba el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y tenemos a continuación entonces sus declaraciones. Yo quisiera no abordar ese tipo de temas porque como presidente de la República tengo que ser muy respetuoso de todos los organismos del Estado. Yo he dicho que Guatemala necesitamos, por supuesto, que haya un imperio de la ley, en donde haya un Estado de Derecho, en donde se respeten las garantías constitucionales de todas las personas y que nadie esté por encima ni por debajo de la ley. Todos somos diferentes, pero ante la ley todos somos iguales. Entonces, yo creo que como presidente debo observar lo que está sucediendo, tratar de ser muy respetuoso y muy cuidadoso de todas las instituciones, y desde mi punto y desde mi lugar yo seguiré haciendo lo que he tratado de hacer, fortalecer la institucionalidad del país. Bueno, como vemos, hermetismo por parte de los magistrados, muchos no quieren hablar sobre el tema, el mismo presidente de la República, Jimmy Morales, que siguen en esta misma postura, en un caso que indudablemente tiene alto impacto. Los que no dejan de opinar, obviamente, son los analistas por el duro golpe que esto puede significar para la credibilidad, en definitiva, del organismo judicial en el país. Y la magistrada Blanca Stalin, bueno, arremetiendo en contra de la CICIG, en contra de la justicia guatemalteca, argumentando que es una persecución política en su contra. Bueno, escucharemos seguramente en esta audiencia de primera declaración algunos otros elementos importantes. En instantes vamos a reiterar, por si usted acaba de incorporarse, el momento que en exclusiva acataban las imágenes de las cámaras de Noticiero Guatevisión cuando era capturada Blanca Stalin. Pero hay una pregunta para que usted pueda opinar y decir sus cosas al respecto. Pedro, vamos contigo. Muy buenos días. ¿De qué manera opinan los guatemaltecos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días para ustedes y para todos también en casa. Espero que estén bastante bien, que disfruten su mañana. Y sí, desde muy temprano pues estamos abordando este tema y queremos saber su opinión. Esta vez pues no es una pregunta con opciones, sino que simplemente queremos saber qué opina usted de este tema. Magistrada Blanca Stalin fue capturada por tráfico de influencias. ¿Qué opina al respecto? Usted lo puede hacer entonces a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Les recuerdo el Facebook, que es Viva la Mañana Guatevisión, y Viva LM-GTV. Y el hashtag para utilizar es BLM Captura Stalin. Así que por favor, tenemos pues mucha información respecto a este caso, mucha información para usted. Así que por favor, utilicen nuestras redes sociales porque queremos saber qué es lo que usted piensa sobre este caso pues tan particular. Bueno, recién escuchamos a Renzo Rosal, que nos hablaba sobre el tema y las repercusiones y las reacciones y este duro golpe al organismo judicial y a la credibilidad del mismo, estas 10 rondas que han pasado sin la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y todo lo vinculado a estas fuertes declaraciones de Blanca Stalin. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué procede a partir de ahora? ¿Cuáles son los escenarios que se dan para la magistrada Blanca Stalin capturada? Omar Barrios, que es el director del Centro de Estudios de Derecho, nos podrá decir entonces qué pasa desde el punto de vista legal y qué corresponde a partir de ahora en esta audiencia de primera declaración y algunos otros elementos que empiezan a jugarse justamente desde la defensa y quienes están presentando la denuncia. Omar, buen día, te escuchamos, adelante. Buenos días. En las consideraciones legales del proceso que estamos viendo, se me ocurre empezar con una frase que escuché de ustedes en una noticia, que hay muchos magistrados que se pusieron la toga y se disfrazaron de justicia. Eso es importante considerarlo, porque aunque a nosotros nos toca el análisis jurídico, el tema políticamente es bien complejo. Estamos viendo cómo una integrante del Tribunal Superior de la Justicia Ordinaria de Guatemala está involucrada en hechos señalados de delitos y ella misma rehúye su comparecencia ante el llamamiento de los órganos jurisdiccionales. Blanca Stalin, la verdad no entiendo cómo con su experiencia como directora del Instituto de la Defensa Pública Penal consideró una estrategia de defensa basada en negarse a acudir a esos órganos jurisdiccionales. Yo considero que se inmoló judicialmente. ¿Esto qué significa? El hecho de que ella tenga conocimiento como una ciudadana, no solo como magistrada, como abogada,
de un proceso iniciado en su contra, compareció a sus audiencias de diligencia de antejuicio, sabe de que va a ser llamada a tribunales. El hecho de que ella no acuda a ese llamamiento, rehuya la orden de aprehensión, lo único que va a tener de efecto oportunamente es que en esa audiencia de primera declaración, donde ella va a ser escuchada por el delito de tráfico de influencias, puede también ser sindicada de amenazas a los agentes de seguridad que la quisieron aprender, porque según las noticias hay un arma de fuego, si no tiene licencia de aportación de la misma, es otro hecho ilícito, pero todos esos elementos van seguro a conducir a que le dicten el auto de procesamiento, es decir, que la vinculan al proceso que queda dentro de un proceso judicial y le irán a dictar auto de prisión preventiva. O sea, vamos a tener a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia porque ella no ha renunciado dentro del sistema de justicia penal. Esto es delicado tanto para el proceso como para ella, como pues, ya lo decía Renzo anteriormente, lo escuchaba, para el sistema. Lo que deben tener presentes todas las personas, en este caso, en la parte legal, es que ella no va a ser procesada o señalada por pertenecer al grupo organizado delincuencial del caso Ispisa, sino por utilizar su puesto como magistrada de la Corte Suprema de Justicia para poder influir en beneficio presuntamente de su hijo dentro de ese caso. Entonces no va a poderse sumar a ella a un expediente que ya existe, sino que va a ser todo un proceso nuevo el que se va a ventilar en contra de ella. El problema es que si no renuncia al puesto, si no renuncia al cargo, el Congreso de la República no puede nombrar al magistrado que debe sustituirla dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a seguir teniendo sesión tras sesión del Pleno, que no es pleno, porque solo han asistido 12, no han asistido 13, y se va a tener también como efecto colateral la no elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo que hay que tener presente aquí, y lo han señalado muchos analistas, es verificar, por ejemplo, que es una magistrada que fue electa dentro de un Congreso de la República del periodo anterior por dos bancadas que lideraban en ese momento el Partido Patriota y el Partido Líder, y los cuales esos dos partidos ya no existen dentro del sistema. Entonces estamos viendo una Corte Suprema de Justicia carente de representación. Vamos a ver la presión que se va a ejercer sobre los magistrados actuales en cuanto a sus funciones, y también tenemos que ver el punto en el cual se debe centrar el análisis que nos corresponde, el proceso penal. Lo que toca ahorita es la primera declaración, seguro la van a procesar, le van a dictar una medida de coerción, prisión preventiva, y tengamos presente que al seguir siendo magistrada, sí hay que dotarla de ciertas garantías o protecciones adicionales para que ella se encuentre internada en un lugar en que no pueda sufrir ninguna afectación. Por supuesto que mucha gente dirá, ¿por qué no igual que todos los demás ciudadanos? Porque sigue teniendo una prerrogativa que es ser magistrada vocal 7 de la Corte Suprema de Justicia. Debemos tomar 2 puntos, Omar, importantes. Primero, la amenaza con pistola a los que la iban a detener. No sabemos cómo calificarlo, ¿verdad? Este intento que ella misma dijo de suicidarse, ¿verdad?, ante las autoridades. Pero 2 temas importantes en declaraciones de Stalin que quiero leer tal cual. La CICIG es una Gestapo, nadie la controla, puede hacer lo que se le dé la gana. Ellos no tienen impunidad, sino impunidad, dijo. Y esto es un espectáculo, una película que se inventa la CICIG. Dijo que la justicia está cooptada por el Ministerio Público, por la CICIG. Muy fuertes declaraciones. Si hacemos un comparativo de otros altos funcionarios como Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, también tenemos que comparar las reacciones, y esta ha sido una de las más fuertes, de las más severas. ¿Era simplemente provocadas por el momento de la captura? ¿Qué piensas al respecto? Creo que sí. Definitivamente, más considero que una estrategia de defensa son momentos en el que sale la personalidad del sujeto, son momentos de cólera. Analizándolo legalmente, la CICIG no tiene aquí ninguna responsabilidad. El titular de la persecución penal en Guatemala es el Ministerio Público. En todo caso, cualquier acción que se haya realizado en contra de ella ha sido por disposición de un fiscal guatemalteco avalado por la autoridad nacional. CICIG tiene una participación de acompañamiento, pero si podemos verlo, en este caso de Blanca Stanley, realmente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no podría estar participando porque todavía no podemos decir que ella pertenezca a un grupo de delincuencia organizada. Estas son acciones efectuadas por el Ministerio Público. Aquí la CICIG puede tener un acompañamiento de apoyo,
pero no una participación procesal. Ahora, si te das cuenta de las declaraciones que establece comparativamente Otto Pérez, Roxana Valdetti y ella, pues son declaraciones que tratan más que todo de mover influencia social, porque jurídicamente nadie está argumentando la defensa de los hechos que se le señalan. Vienen las personas y al no tener elementos de defensa en contra de los hechos, pues que ya hay elementos de convicción suficientes que lo señalan, tienen que acudir a esa verborrea, a esas frases politiqueras, tratando de ejercer una influencia dentro de la misma. Pero los elementos que hemos visto a través de los medios y que constan en el expediente hacen obvio su participación en un hecho ilícito. Eso es innegable. El señalar formas generales de acusar a CICIG o a otros entes de tener cooptado el Estado, pues solo demuestra de que es una defensa sin una estrategia clara, sin elementos técnicos a los cuales pueda acudir. Aquí la defensa tiene que centrarse, el elemento procesal tiene que centrarse en la sindicación que efectúa el Ministerio Público en esa primera declaración y en los elementos que ya tiene defensa. Los demás elementos, aunque puedan tener alguna influencia política, no deben tener injerencia dentro del expediente procesal. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de apelaciones, los jueces contralores jurisdiccionales de primera instancia, todos tienen que tener mucho cuidado con su actuar, porque tienen ante ellos un elemento importante, es una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, nos guste o no nos guste, y lo que ella pueda aportar también a los medios, a la sociedad, con sus comentarios, sus frases, pues siempre hay que considerarlo, siempre hay que analizarlo. Muchísimas gracias, Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho. Gracias por esta llamada telefónica. Indudablemente un tema que debemos seguir analizando. Vamos a conocer en instantes el perfil de Blanca Aida Stalin. Ella, además de su puesto como magistrada, ha tenido injerencia en la participación, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en distintas áreas. En un ratito le vamos a contar más del perfil de ella y tenemos que seguir profundizando sobre este tema. Hoy también recuerde que vienen candidatos a ocupar el puesto en el Colegio de Abogados y también hablarán del sistema de justicia, obviamente, en nuestro país. Pero damos una vuelta de página, un pequeño paréntesis, Verónica, porque se había anticipado un paro del sector ganadero. Estamos hablando de cómo ellos reaccionaban luego de que el Congreso de la República no agendara esta iniciativa en la cual se estaría entonces discutiendo estas reformas para poder favorecer al sector ganadero. Ellos anunciaban un paro nacional para hoy. ¿Cuál es la situación que se tiene entonces? Tenemos información. Nos vamos a ir entonces a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona. Alberto, buen día. Para empezar entonces con la crónica de lo que puede ser una jornada de protesta por parte de este sector. Te escuchamos. Buen día. Ricardo, Vero, muy buenos días. Pues efectivamente hemos realizado un recorrido por algunos sectores, tanto del centro histórico como el Trébol y el Obelisco, donde pues hemos podido observar que hasta el momento no se realiza ninguna manifestación como la que habían anunciado el sector ganadero, donde habían pues reportado que esta mañana estarían bloqueando parte de la ciudad capital y también en el interior de la República. Nos hemos comunicado con algunas autoridades ediles, tanto misqueñas como de ciudad capital, para que nos informen cuál es el tema a esta hora de la mañana, si se mantiene algún tipo de bloqueo en algún sector, pero nos han comentado que hasta el momento no se registra ningún tipo de bloqueo por parte del sector ganadero. También se ha anunciado que esta manifestación pues estaría iniciando a partir de las 6 de la mañana. Los datos que nos han proporcionado las autoridades municipales de distintos sectores es que no hay ningún reporte hasta el momento de bloqueo por parte del sector ganadero. También realizamos un recorrido por el Congreso de la República, donde se había anunciado que se estarían pues ubicando algunos representantes de este sector, que ya hace varios días pues han anunciado y han mostrado su molestia ante algunas decisiones por parte de parlamentarios y también por representantes del gobierno. Ampliando la información que tiene que ver con protestas, pues se ha anunciado para esta mañana frente a la Torre de Tribunales, al momento que sea trasladada la magistrada Blanca Stalin del Centro Carcelario Mariscal Zavala, pues un grupo de representantes de la sociedad civil estarán pues mostrando por medio de protestas y consignas
que la jueza Carol Patricia Flores, pues esta mañana, al momento que el Ministerio Público le impute las acusaciones correspondientes a la magistrada Stalin, pues ella cumpla con la ley y que sea enviada a prisión. Ellos, los representantes de la sociedad civil, están solicitando por medio de estas protestas que se haga justicia. También se nos informa de último momento. Esto es un dato que nos están brindando en estos precisos instantes a autoridades de la Policía Nacional Civil, que se han realizado algunos despliegues de agentes de la PNC para evitar los bloqueos por parte del sector ganadero. Escuchen ustedes, la PNC se ha trasladado hacia Río Hondo, La Libertad, Río Dulce, Entre Ríos, La Arenera, Pedro de Alvarado y El Rancho. Acá la policía pues tiene conocimiento que se estarían iniciando este tipo de bloqueos por parte del sector ganadero. También se informa que la PNC se ha desplegado hacia el departamento de Zacapa, donde se han anunciado estos puntos podrían estar siendo bloqueados por el sector ganadero. También se nos informa de último momento que la Policía Nacional Civil acaba de capturar a un presunto delincuente que se encontraba realizando un asalto a mano armada en el sector de la Calzada San Juan. Ya está siendo trasladado hacia la Torre de Tribunales. Esto es parte de lo que se está viviendo esta mañana. Nosotros nos estaremos trasladando hacia el sótano número 1 de la Torre de Tribunales, donde estaremos pendientes al momento que sea trasladada de nuevo bajo fuertes medidas de seguridad la magistrada Blanca Stalin. Con las imágenes de Edgar Calancha a esta hora de la mañana, siendo las 6:18, yo regreso con ustedes, Ricardo Avero y compañeros de Viva la Mañana. Gracias, Alberto. Volvemos en un instante contigo y vamos a hablar un poco del perfil de Blanca Stalin, que debemos recordar fue electa magistrada por el bloque que en aquel momento conformaban dos partidos que ya no existen, el Partido Patriota y el Partido Líder, que la proponían a Stalin justamente como magistrada. Esto era a partir del año 2014, pero a través de estas imágenes queremos compartir con todos ustedes datos importantes. ¿Quién es? ¿Cuáles son los estudios que ella posee? Bueno, Blanca Aida Stalin tiene 60 años de edad, se graduó de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Andívar y posee estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Mariano Gálvez. Magistrada de la Corte Suprema para el periodo 2014-2019. Fue directora del Instituto de la Defensa Pública Penal desde el 2004 hasta el 2014. Debemos comentar también que fue miembro del Consejo en dicha institución, fiscal especial del Ministerio Público y asesora al despacho del fiscal general en el año 2004. Se le ha cuestionado por crear plazas fantasmas y ha sido señalada de cambiar el reglamento, la institución, para poder beneficiarse con una reelección. En otros temas también ha recibido varias denuncias por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En mayo del 2014, una conversación telefónica entre una supuesta estructura criminal denominada La Línea la menciona como una jueza que posiblemente podría ser sobornada. Y fue arrestada y trasladada a los tribunales, donde va a comparecer ante un juez por el delito de tráfico de influencias hoy a las 9 de la mañana. Perfil de Blanca Stalin, 6 de la mañana con 19 minutos. Gracias a toda la gente que ya está escribiendo a nuestras redes sociales. Hay varios comentarios. Yori Castro dice: bueno, es el pan de cada día en Guatemala. Usted logra un puesto importante en el gobierno, en el sector justicia. Se les olvida que fueron contratados para servir con integridad a Guatemala. Teodoro Vicente también se manifiesta: la gente honesta, bueno, son pocos. Miren a esta señora teniendo buen dinero y quién más, pero lo demás ya es, ya no se puede confiar en nadie. Aún todavía existen buenas personas, pero es raro encontrar. José Luis Batarena: dejen en paz a esa pobre inocente mujer, guatemaltecos corruptos. Bueno, Juancho Franco dice: la justicia en Guatemala está cooptada, creo que quiso decir, capturada por la corrupción. ¿Cómo es posible una magistrada presa, aún sea magistrada? Bueno, y la última, que habla de la justicia está al servicio de los políticos. Hay muchos más comentarios, usted los puede seguir haciendo. Tenemos que abordar, hoy empezamos entonces tocando el tema de Blanca Stalin, pero vamos ahora a otros datos importantes. ¿Qué va a pasar con las temperaturas este día, por ejemplo? Tenemos que conocerlo, sobre todo en el interior de la República. Lauren Quinto, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, conociendo la información también con respecto a las condiciones y al comportamiento del clima para el resto de este día. Vemos que Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 15 grados centígrados y posibilidades de lluvia bastante bajas, solamente de un 10%. El sol se estaría ocultando hoy a partir de las 6 de la tarde con 4 minutos. Tendremos ingreso de este aire un poquito caliente y un poquito húmedo en el territorio nacional, específicamente en la ciudad capital. Sin embargo, se prevé que para los próximos días las temperaturas continúen bajando en el occidente de nuestro país y para hoy se incrementará la velocidad de los vientos en el territorio nacional para que usted lo tome en consideración a partir de la tarde, noche y noche. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días y las extremas en cada uno de los departamentos. Buenos días. Muchas gracias, Lorraine. 6 de la mañana con 21 minutos y comenzamos con algunos avances. Antes de irnos a la pausa, preguntándole a Crista, buenos días, ¿cómo estás? Primero y segundo, que nos cuente qué tenemos en materia de noticias internacionales. Crista. Muchísimas gracias, Ricardo. Vero, muy buenos días a ustedes y a todos en casa. Por supuesto que iniciamos desde muy temprano con información internacional y dando a conocer una noticia también más que importante y tiene que ver obviamente con la Cámara de los Comunes, que ayer miércoles aprobaba esta ley que va a dar inicio a la salida del Brexit. Por supuesto, ya este es un tema que había estado desarrollándose meses atrás y ahora pues confirman esta noticia. Ahora el gobierno británico tendrá que notificar a Bruselas la salida del Reino Unido de la Unión Europea y como sabemos esto recibe un total de 494 votos a favor y 122 en contra. Esto sucede en una sesión en donde decenas de diputados de la oposición laborista pues ya rompieron la disciplina del partido y además rechazaban la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa que dará con esto inicio al Brexit. Allí vemos a Theresa May, que pues es la jefa del gobierno y ha insistido en que tiene que aclarar el estatus de los ciudadanos de la Unión Europea en el país y también de los británicos en el resto del continente. Esta, dice, es una de sus prioridades y no va a descansar hasta lograrlo. Nosotros estaremos pendientes luego de esta segunda votación. Ahora se tendrán que superar otros votos de la Cámara de los Lores. Los miembros, al no ser electos, podrían ignorar la voluntad del pueblo y pues enmendar el texto, pero al riesgo de incrementar los llamamientos y abolir a la Cámara. Estaremos muy pendientes ahora la confirmación entonces de la Unión Europea, la salida del Brexit. Continuamos con más noticias más adelante aquí en BLM Noticias. Muchas gracias, Crista. Y también vamos a hablar de este proceso de renegociación de la paz en Colombia y la guerrilla. Se da puertas cerradas en Ecuador. En un ratito vamos a hablar de eso, pero anticipamos deportes también. Verónica. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Pedro, ¿de qué hablamos más adelante en materia deportiva? Muchas gracias, compañeros. Así es, en materia deportiva hablamos un poco sobre el Barça, sobre también el Deportivo Alavés, que dio una gran sorpresa. Hablamos un poco sobre los cremas, pero en esta oportunidad pues nada más les quiero mencionar de una foto que se hizo viral. Tal vez no tiene nada que ver con lo que pasó dentro del campo de juego en el Super Bowl, pero sí tiene que ver pues la cantidad de likes que obtuvo esta fotografía. Bueno, les presento entonces a la gimnasta Simone Biles, que tiene 3.4 millones de seguidores en su cuenta Instagram y la cual pues ella sube inocentemente esta fotografía que ustedes ven en pantalla, que por cierto pues ya tiene más de 12,000 comentarios y más de 500,000 de likes, y esta es entonces la fotografía que se cataloga como la mejor del Super Bowl. No es de los atletas, no es de lo que pasó en el juego, sino que es esta fotografía donde sale con el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal, que por cierto pues mide 2,16 metros y ella pues nada más 1,45 metros. Esto es entonces lo que suscita en las redes sociales y es catalogada en Estados Unidos como la foto del Super Bowl. Se las quería entonces compartir y bueno, por si no recuerdan, pues Shaquille O'Neal, pues gran exponente de Los Ángeles Lakers y de los Miami Heat, y esta es entonces la foto del Super Bowl, ¿verdad? Pues qué raro, ¿verdad? No tiene nada que ver con el juego, pero esta es la que se hizo viral. Así que ya lo saben entonces, mucha información deportiva y eso será más adelante después de todos estos detalles de noticias. Gracias, Pedro. 6 de la mañana, 25 minutos. Nos vamos a la primera pausa. Vamos a seguir hablando del caso, obviamente, de la captura de Blanca Stalin. Otros temas importantes también sobre la mesa. Esto en un ratito nada más, Verónica. Vea usted cómo está Calzada Roosevelt y de esta manera nos vamos a la pausa comercial para poder compartir con todos ustedes más detalles cuando regresemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tacha de politizada la justicia de ese país. ¿Qué pasa en Sudamérica? El gobierno de Colombia y la guerrilla inician las negociaciones de paz a puerta cerrada y esto era en Ecuador. Ya.